Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Héctor de la Torre y seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADSIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto poder compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de iniciar nuestra plática de hoy, comunicación efectiva, les pido por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. También les pido que todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las vamos a juntar y las vamos a leer al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles al químico Miguel Nacher. Miguel es químico por parte de la Universidad Iberoamericana. Desde 1999 es catedrático en las áreas de licenciatura y diplomados en universidades diferentes como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Es instructor y asesor independiente de diferentes firmas como son Philips, Ford, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública Federal, CERTEC, Legaxi, Íntima y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ha impartido diferentes materias y cursos como son alianzas estratégicas, desarrollo de la creatividad, planeación estratégica, comunicación, proceso de venta, coaching y equipos de alto rendimiento. Miguel, pues te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Ya va llegando. Te dejo la palabra, Miguel, y muchas gracias por conectarte. Miguel, nada más, por favor, enciende tu micrófono que no te escuchamos. Todavía no te escuchamos, Miguel. Ya. Listo. Muchas gracias, Miguel. Listo, muchas gracias y perdón. Bueno, No te preocupes. ahora sí estamos todos. Pues otra vez, ¿Estamos? muchísimas gracias, perdón. Es la primera vez que me comunico a través de ustedes, pero vamos adelante. Lo primero que vamos a ver, ¿qué se entiende por comunicación? La comunicación es la forma en que los seres humanos... Espérenme, porque no puedo dar un paso más. Bueno, la comunicación, como vemos aquí, son las habilidades para interactuar exitosamente entre las personas. Te estoy tratando de poder pasar otra vez la presentación. Dale clic a la presentación, Miguel, para que puedas seguir avanzando. Por ahí Ya ya. está. Bueno, para ver lo que es la comunicación, espérenme por favor un momento. Para empezar con todo eso, primero, es imposible no comunicarse. Sabemos que las características de los seres humanos y en general de todos los seres de la creación tienen su forma de comunicarse. Requiere el continuo intercambio de información y conceptos e ideas. Es vertical, es ascendente o descendente, y como decía, todos los seres humanos y todos los seres de la creación nos comunicamos. Aún las plantas se comunican con nosotros. Entonces, para que haya una comunicación se requiere un emisor y un receptor. ¿Cuáles son las características del emisor y del receptor? Bueno,
cada uno tiene, vamos a ir pasar a la siguiente. ¿Por qué no pasa? Vamos a ver esta y luego regresaremos a la anterior. Los elementos de la comunicación. El principal elemento, como decíamos, es el emisor y el receptor. Las personas o los grupos que se comunican, Miguel, ¿gustas que te ayude con la presentación? ¿Tú la pasas? Ajá, y me vas indicando, ¿sale? Permítame tantito. Tú me dices, ¿ya? Permíteme, ahorita te ayudo. Listo, Miguel. Ya se está viendo en pantalla la presentación. Si gustas, tú me indicando dónde iniciamos. Bien. Pasamos a la primera, bueno, a la tercera diapositiva, que es esta, que Ok. estaba mostrando. Ahora, por favor, pasa una más y luego vamos a regresar a esta. El mensaje crea significados en la mente del receptor, por lo que involucra la percepción o la interpretación por parte de las personas. Vamos a regresar. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Todos somos emisores y todos somos receptores. Pero aquí pasa muy curioso. Si se fijan, es un esquema con muchos cuadros y círculos. ¿Y qué es lo principal? El emisor es el que inicia la conversación o la información a través de un mensaje y a través de los medios. Los medios, si regresas, por favor, más bien si pasas a la siguiente presentación, a la siguiente, a esto. Si vemos aquí, el mensaje son los elementos, la estructura, el contenido y la acción y los símbolos y las palabras. Regresemos, por favor, a la anterior. A la otra. Entonces, eso son los medios del mensaje. Bueno, también está entre los medios del mensaje, pues lo que es lo que se quiere decir, y tenemos otros que son, por ejemplo, los medios de información, pero iremos entrando a ellos. Entonces, el emisor codifica el mensaje, lo manda al receptor y lo decodifica. Este emite una respuesta que realimenta al emisor. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces en lo que es la comunicación? Primero, que estar atentos a lo que se dice. Tener claras las ideas de lo que se va a decir o lo que se va a informar. Después también, tener la dicción correcta de lo que se va a decir para que el receptor pueda clarificar muy bien lo que está recibiendo. Pero ahora, si vemos aquí en amarillo, dice ruido. Ese es uno de los problemas más fuertes de la comunicación. ¿Qué es el ruido? Bueno, aparte del ruido que está a nuestro alrededor, está el ruido que tenemos dentro de la mente, en la cual uno se está expresando y está pensando a lo mejor en otra cosa o en algo que tiene que estar realizando o va a realizar después. Y esos son muchas veces los ruidos en los cuales no nos fijamos. Cuando uno emite una información, tiene que estar consciente de lo que está haciendo y que el receptor también esté consciente de lo que hace. A la siguiente, por favor.
No, la anterior. La anterior, por favor. Como decíamos, el mensaje crea significados en la mente del receptor, por lo que invoca percepción o interpretación por parte de las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que vamos a decir tiene que ser totalmente claro en la información que damos. ¿Por qué? Porque en un momento dado una conversación se puede convertir en un teléfono descompuesto. O sea, yo digo esto y la otra persona piensa que puede ser otra cosa o no capta totalmente lo que se le está diciendo. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos del mensaje? Los elementos del mensaje son lo que nosotros queremos dar a conocer. La estructura es cómo lo vamos a decir. El contenido es todo lo que está en el mensaje. Las acciones, pues es el hecho mismo. Los símbolos muchas veces son la forma en que nosotros nos movemos o estamos atentos a lo que se está diciendo. Y lógico, las palabras. Pero las palabras no son solo las palabras, sino, como hablábamos también de los símbolos, lo que pasa es la forma en que nosotros nos expresamos y la forma en que nosotros decimos las cosas. Los canales son todo lo que son nuestros sentidos, la vista. ¿Qué tenemos con la vista? La vista, cuando uno está hablando, tiene que tener la mente puesta en la persona o las personas con las cuales está hablando. Estar atento a lo que se dice y evitar que el ruido exterior lo ataque a uno. El tacto es el movimiento muchas veces que hacemos con las manos y el olfato, pues a lo mejor el medio ambiente que nos está tomando, y el gusto, bueno, pues no es el que más se comunica cuando estamos en una situación como esta. Ahora, los medios de una comunicación, de aquí teléfono, radio, TV, periódico, lo que estamos ahorita tratando a través de la computadora. En la siguiente, por favor. Las etapas de la comunicación efectiva. Una vez que hemos visto cuáles son los elementos de la comunicación, vamos a entrar a lo que es el ciclo de la comunicación efectiva. Lo primero es la apertura o el inicio. ¿Qué quiere decir con esto? Preparar a la persona o a las personas sobre lo que se va a tratar. Esto pues lo hemos hecho con ustedes a la hora que se pasaron las primeras diapositivas y la invitación que se hizo. O sea, saben que se va a tratar de una comunicación y buscamos una comunicación efectiva. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué es la orientación al propósito? La orientación al propósito es la explicación de lo que se pretende decir a las personas. El propósito es explicar todo lo que es la explicación del concepto. En este momento nosotros puede decir que estamos en el propósito, que es el cual estamos entrando. ¿Un problema? ¿Hay algún problema? ¿Hubo ruido? Bueno, es lo que se dice. Luego viene lo que es la preparación al cierre. ¿Qué quiere decir la preparación al cierre? La preparación al cierre es cuando, una vez que se ha estado involucrando y actuando tanto el comunicador como el receptor, contacto, perdón, ¿se escucha bien? Se está llegando a un resultado en el cual las partes quedan totalmente activas y aceptado de lo que se está diciendo. La siguiente, por favor.
los aspectos involucrados de la comunicación. Aquí pasa muchas veces que las personas dicen, pues es lo que se dice. No. Lo importante no es tanto el lenguaje verbal, eso se tiene que decir, pero el lenguaje corporal es muy importante. O sea, ¿qué tanto y cómo me comporto yo ante la situación en que estoy tratando? Y la voz, el tono de voz, el énfasis que pongo en el aspecto o en lo que estoy diciendo, son los procesos en que se basa la comunicación. Y mientras más efectivo, quiere decir que nuestro comportamiento es bueno. Les voy a contar una pequeña historia sobre la comunicación. Ahí tienen ustedes, en una fábrica en Japón, de repente salían algunas cajas de cereal, era una empresa que producía cereales, se ponía, algunas cajas salían vacías, con lo que afectaba muchas veces al consumidor y, lógico, a la credibilidad de la empresa. Los japoneses empezaron a hacer una serie de pruebas y situaciones para tratar de despertar y eliminar todas las probabilidades y todos los problemas que pudiese haber. En eso le dijo el obrero que estaba allí, bueno, ¿ya tienen la solución? Pues no, están informándolo todo esto. El obrero no acababa de entender qué es lo que le decían sus jefes para evitar que salieran cajas vacías. Y les dijo, ¿puedo yo probar algo? Dijeron, adelante, ¿qué vas a hacer? Entonces puso un ventilador a un lado de la línea de cajas por donde iban pasando estas. Las vacías las tiraba el ventilador. Y se solucionó el problema con una cosa tan sencilla. Cuando nosotros queremos transmitir algo, tenemos que tratar de ser lo más sencillos posibles de lo que se quiere decir. No usar palabras altisonantes, palabras de mucho revuelo, de mucha explicación, sino directamente lo que se pretende. El lenguaje corporal, la posición en que nos encontramos, el acercamiento a las personas. ¿Se han dado ustedes cuenta de repente en el lenguaje corporal que hay personas que se empiezan a acercar mucho a uno, no ahora con el coronavirus, pero antes, y uno se está echando para atrás, con lo cual es incómodo? ¿Por qué? Porque no estamos guardando la debida distancia con la otra persona. También el estar mirando hacia otro lado y no poniendo la atención a la persona que tenemos enfrente o a las personas que tenemos enfrente. Y el tono de la voz, esto es importante, que no sea ni muy bajo ni muy alto, que tenga el énfasis correcto, que no sea un lenguaje plano, sino que sea algo que nos mantenga en contacto. Muchas veces cuando nosotros estamos teniendo una conversación y una comunicación, lo que tenemos que hacer es darle a las personas que están hablando el tiempo para que ellos puedan encontrar qué es lo que está pasando. O sea, darnos cuenta en su forma, o sea, en su lenguaje corporal, si de verdad estamos siendo claros con ellos o no estamos siendo claros con ellos. Bueno, la siguiente, por favor. Los tipos de comunicación. Bueno, lo que estábamos viendo. Hablemos de una comunicación distinta que muchas veces pues ni se entiende. La forma en que llega, por el tipo de escritura, porque dice muy poco o dice demasiado, y esto crea entonces un problema en la interpretación de lo que está escrito. Lo corporal, que lo acabamos de ver, y lo corporal que acabamos de ver, y lo verbal que también lo hemos visto. Pero aquí entra otro proceso, es lo verbal no vocal. ¿A qué me refiero con esto?
piensen ustedes a ver qué es lo que significa no verbal vocal. Cuando nosotros estamos hablando, muchas veces la persona que nos está hablando, o nosotros cuando hablamos, acuérdense que es siempre la comunicación de ida y vuelta entre las dos partes, entre la parte que informa y la parte que recibe y que a su vez reinforma o retroalimenta nuevamente al emisor. Es bueno que cuando nosotros estamos hablando o comunicando, tengamos en cuenta lo que están viendo los demás. Y esto es muy importante porque lo verbal no vocal quiere decir que nosotros podemos decir algo como, bueno, está claro, y como receptor podemos ver movimiento de cabeza, o sí, entiendo, de acuerdo. O sea, son con la mirada, con esas pequeñas sílabas que podemos utilizar para lograrlo. Eso es lo verbal no vocal. Esos pequeños comentarios de sí, de acuerdo, entiendo, me parece bien, todo ese tipo de cosas que da a la conversación, da a la comunicación las características adecuadas para que se mantenga una buena comunicación. Adelante. La empatía es muy importante en esto. Vamos a hablar de la empatía y también de la asertividad. Primero, ¿qué es la empatía? ¿Qué entienden ustedes por empatía? La empatía, no sé, estudiamos en vivo para que me contestaran, pero bueno, lo veremos luego al final. La empatía es la forma, quienes dicen, es ponerse en los zapatos del otro. No exactamente. Es ponerse en la situación del otro. O sea, implica escuchar, comprender la experiencia y sentimientos de la otra persona, respetando su forma de pensar o sentir. Eso es la empatía. Esperemos que quede claro, si no, después en las preguntas lo podemos mencionar otra vez. Para esto, la empatía, como estábamos diciendo, mantener contacto visual directo, adoptar una postura abierta y relajada, y asegurarse que la expresión facial coincida con el mensaje. O sea, si es una cosa amable, si es una cosa simpática, no poner cara seria, no poner cara de enojados. O sea, tener en cuenta de que si estamos relajados, yo empecé hoy con esto tristemente, muy poco relajado por las confusiones que tuve para entrar. Gracias a Dios parece que ya me voy centrando y mantener esto. O sea, mantener el contacto visual directo. ¿Saben? Eso es muy triste que cuando uno llega con el jefe, lo llama a uno el jefe, ¿no? Y llega uno y el jefe está hablando por teléfono. Y uno está ahí frente a él esperando que le resuelva y diciendo uno por dentro, pero ¿cómo es posible? Yo estoy trabajando, me urge continuar y terminar lo que hago. Y este hombre está platicando por el teléfono y no me está haciendo caso. O si me está haciendo caso es muy relativo. Mientras habla por teléfono, sí, le dice a uno, te estoy escuchando, dime. ¿Eso es una cosa correcta? Pues no. Asegurarse que la expresión facial coincida con el mensaje, esto quiere decir que si nosotros tenemos ese tipo de situaciones con nuestro superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que sea una escucha activa y haya la empatía entre las dos personas, podemos decirle, si quiere regreso cuando usted acabe de hablar por teléfono. Eso es la forma más correcta para tener una comunicación activa. Y nosotros, si alguna persona se acerca a nosotros para informarnos algo, que es la escucha activa, dejemos lo que estamos haciendo o decirle a la persona, espérame, deja que acabe con esto, yo te llamo y en ese momento me comentas
lo que tengas que comentarme. La escucha activa es esencial en la comunicación activa, que es la forma en que nosotros manejamos la escucha. Por eso hay que tener en cuenta que para una comunicación efectiva, la escucha activa es esencial. La persona que está escuchando, o sea, el receptor de la comunicación, tiene que tener muy clara lo que está diciendo la otra persona. Vuelvo a insistir, muchas veces en las empresas, aún mismo en la familia, se acerca un hijo y, oye papá, no, sí, dime qué quieres. Pues te venía a pedir, sí, está bien, ven. Y se va. Luego regresa. ¿A quién le pediste permiso? Pues a ti te lo pedí, pero no me estabas haciendo caso. Nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es una opción, yo diría que el punto más importante o de los puntos más importantes de lo que es la comunicación efectiva. La escucha activa, el saber escuchar, saber mantener el contacto visual con la otra persona. Y en eso, cuando uno sale, bueno, ¿y qué fue lo que escuchaste con él? Vamos a suponer que fue un grupo de personas que estuvieron hablando con su supervisor. ¿Qué fue lo que entendiste? Pues nada, yo estaba preocupado por lo que tengo que hacer en mi departamento. O sea, tengamos en cuenta ese tipo de situaciones y asegurarnos de que lo estamos escuchando correctamente. O si no, pedir, a ver, no acabé de entender lo que me dijiste, ¿me lo podrías explicar otra vez? A veces las personas se molestan cuando les decimos eso, pero más vale estar seguro de lo que estamos escuchando a quedarnos en la inopia, o sea, quedarnos sin entender lo que se decía. Esto es algo en lo cual las personas tenemos que tener muy en cuenta. La siguiente, por favor. Volvemos o seguimos con la escucha activa. No haciendo comentarios evaluativos. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en una conversación, no empezar a hacer comentarios. No, eso no es lo correcto. Es que yo creo que esta otra idea puede ser mejor. O sea, no hacer comentarios de esa índole. Hay que dejar que las personas terminen de hablar para después nosotros poder decirles. Después, lo que estábamos diciendo hace un momento. Resumir las ideas sin añadir nada propio o personal. Ojo, eso de entiendo lo que me dices, pero considero que podríamos agregar X o Y. Lo que hemos estado diciendo también, cuidando siempre nuestro tono o gesto y reformulando. ¿Qué quiere decir reformulando? Repitiendo lo que la persona nos está diciendo para que quede claro si lo entendimos bien o si fue claro la otra persona. Mantener el tono de voz modulado y estable. ¿Qué quiere decir esto? El tono de voz que sea amable y que sea pues constante, no dar gritos y sombrerazos, sino ser una voz amable y que estable, o sea, que llegue al receptor en la forma, o más bien al comunicador en la forma adecuada. Escuchar a los demás y demostrárselos. ¿Qué es esto? Cuando estamos en una reunión y tenemos que escuchar a los demás. Pasa muy seguido en las empresas esto. Están en una junta y se expone el tema. Con el tema empiezan a ver las distintas opiniones. Nunca falta el que dice, empieza a mover la cabeza y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero por esto. Por favor, si nosotros somos de eso, dejemos que la persona termine. Y partiendo de lo que diga, es lo que nosotros podemos hacer, que vamos a ir al siguiente punto. O sea, escuchar a los demás y demostrárselos.
No hacer como que no estamos escuchando bien o que sí estamos escuchando, pero hablando con la persona que está al lado en la reunión. Vemos ese tipo de cosas. Y después, ser necesario hacer preguntas para aclarar las dudas. O sea, cuando alguien hace el comentario, si nosotros tenemos dudas, preguntarle, oye, ¿qué fue lo que quisiste decir con esto? Y automáticamente lo estamos invitando a que diga por qué dijo eso. Y no meternos con hacer comentarios evaluativos. Bien. Continuamos. Adelante, por favor. Como veíamos aquí en el cuadro que está arriba, son la forma o las distintas características que tenemos que tener cuando estamos en una comunicación. ¿Y qué es una comunicación? De verdad, efectiva hasta decir basta. O sea, tener la equidad con las personas que están hablando o están hablando. Ser congruentes con lo que decimos. ¿Qué quiere decir esto? No empezar a decir otras cosas, sino basarnos en lo que se está hablando en ese momento. La cooperación. Cuando alguien está hablando, dice, es que yo no acabo de explicarme esto, y si hay alguien que pueda ayudarle y apoyarle, es conveniente cooperar. Ser flexibles ante las opiniones de los demás. Esto es muy importante, no cerrarse como vulgarmente se dice, como algún presidente lo pone, se encierra en su opinión y no presta ninguna atención a los demás. La empatía, que ya vimos, la creatividad. La creatividad es si podemos agregar algo para enriquecer lo que se está hablando, lo que se está comunicando, tengámoslo muy en cuenta. Y en el momento adecuado, al final de la reunión, o pidiendo la palabra cuando alguien le diga, a ver, alguna opinión, algún comentario, podemos hacerlo. La horizontalidad. Tengamos en cuenta que estamos hablando con personas y algo muy importante. Cuando estamos hablando con una persona, si la persona está de pie, ponernos de pie. Si la persona está sentada, sentarnos. ¿Por qué es esto? Para que estemos al mismo nivel de comunicación. Esto es elemental porque si nosotros estamos sentados y la persona está de pie, ¿qué es lo que pasa? Que la otra se siente en una situación diferente. Puede ser de potencia o puede ser de quien está hablando a la pared porque el otro está sentado. Si nosotros somos jefes y tenemos personas bajo nuestra responsabilidad, ojo, no digo de mi personal o del personal que yo tengo, no. Personal que está bajo mi responsabilidad. Así como nuestros jefes estamos bajo su responsabilidad y la responsabilidad de él es que la comunicación de verdad sea efectiva. Entonces, para estar a la vez, si viene alguien adentro, de afuera, pero y entra, y no hay sillas, pues uno ponerse de pie para hablar. Y si llega y hay sillas, pues pedir que se siente, aunque sea algo rápido, pero que siempre esté al mismo nivel la conversación. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hablamos y dijimos de mantener la vista a la persona y principalmente a los ojos, ¿cuántas veces nos damos cuenta de las personas con las que estamos hablando que bajan la vista? Hay veces que la persona pues, se siente intimidada, pero otras veces puede ser que la persona esté ocultando algo. Es válido decirle a la otra persona, por favor, mírame, estoy hablando.
Cuando dimos lo del jefe, dijimos lo del jefe hablando por teléfono, ¿qué lo fue que dijimos, no? Que queríamos la atención completa. Y si no podía atendernos en eso, o que esté escribiendo algún papel o firmando cheques, es muy desagradable, si nosotros lo hacemos, que no se nos haga caso o no hacer caso a otras personas. Por eso la comunicación efectiva implica mucho de la escucha activa y de la visión que tengamos hacia los demás. Ahora, para esto tenemos dos cosas. La cooperación, confianza que otorgamos a la otra persona. Cuando nosotros estamos deslindando alguna responsabilidad a alguien, tenemos que tener muy en cuenta que es un cooperador y que esa persona nos tiene, le hemos dado la confianza para que actúe con la debida madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que la cooperación es la persona y a la que tenemos que dejarle muy claro lo que pretendemos decir. Y después tenemos la asertividad. Es la habilidad de decir lo que pensamos sin herir a nadie. Cuando dijimos de que entramos a la oficina y el jefe está actuando, podemos agarrar y decirle, ¿por qué no me hace caso, no? O poner mala cara, cosas por el estilo. Lo mejor es una forma suave y amable, decirle, después regreso, cuando no esté ocupado, y me pueda atender para lo que vamos a tratar. Entonces, la asertividad, pensemos que es eso. Hay que hablar claro, pero sin herir a nadie. O sea, una persona asertiva es aquella que después de escuchar o que al estar informando, lo dice sin herir. Muchas veces en México, sobre todo a nivel obrero, no, yo creo que a cualquier nivel, las malas palabras son muy comunes. Pero esa es la forma en que se trabaja o en que se dice. Pero cuando se trata de algo de suma importancia, olvidémonos de eso. Hay que evitar palabras altisonantes y ser claros en lo que se dice, para no herir a nadie en su pensamiento o en su mente o en su persona. Adelante, por favor. Los beneficios. Desaparecen los rumores. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una comunicación eficiente y una comunicación efectiva, vamos a decir en un momento dado qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia. Pero primero, desaparecen los rumores. ¿Qué quiere decir esto? Si se es claro, como decimos en forma asertiva y en forma, también como decíamos, amable, evitamos que aparezcan rumores. O sea, una buena comunicación efectiva y eficiente hace que se aparezcan los rumores, que se comprendan mejor a las personas y a los problemas. Todo lo que estamos diciendo anteriormente es precisamente para que quede muy claro lo que estamos hablando. Por lo tanto, se incrementa la capacidad colectiva de la solución de problemas. O sea, se sale de una reunión diciendo, bien, vamos a cooperar todos en esto, y no que cada quien se salga por su sistema propio. Para favorecer la identificación del equipo. Cuando hablamos de equipos de trabajo, es muy importante esa comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todos estamos trabajando en una forma coordinada y aumenta el sentido de pertenencia. En un grupo, en un equipo, el sentido de pertenencia es importantísimo. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser efectiva y eficiente. ¿Qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia? La eficiencia es, vamos a poner un ejemplo.
Un partido de fútbol. Un equipo hace muchos pases y trae bailando al contrincante y llega, pero no mete gol. Y el contrincante hace pocos pases, se acerca a la otra portería y mete gol. ¿Quién fue eficiente? Pues lo que pasaron, hicieron muchos pasos, pero no fueron efectivos. En cambio, los otros fueron efectivos. ¿Por qué? Porque lograron la meta de lo que se pretendía. Entonces, lo ideal en una comunicación efectiva es que se sea efectiva y eficiente. La otra, por favor. Bueno, beneficios de la comunicación eficiente. Preparar las expectativas, integrar, demostrar, integrar, disculparse sinceramente cuando sea necesario, mantener los compromisos. ¡Ojo! Para que una comunicación sea eficiente y eficaz, hay que mantener los compromisos. Regresemos al partido de fútbol. Hay personas que son muy personalistas o muy envidiosos y quieren meterse en el gol ellos solos, dejando compañeros que podrían tener mejor línea de tiro y no lo hacen. Aclarar las expectativas. ¿Qué es lo que se pretende? Para ser eficaz y eficiente, tenemos que tener muy claras las expectativas de lo que tenemos. O sea, demostrar integridad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos compromisos con las demás personas, que tenemos que lograr la demostración de un equipo integrado por personas. Y eso a todos nos hace ser personas que se integran. Y lógico, cuando sea necesario disculparse. A veces nos cuesta mucho trabajo disculparnos. Y sin embargo, es algo muy necesario el saber decir, perdón, me equivoqué. O tienes razón, no pensé que esa era la forma en que se tenía que ver las cosas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Falta de autocontrol. ¿Qué tenemos por falta de autocontrol? Pues las personas que empiezan a gritar y a decir, no necesariamente grito, no, es que yo no estoy de acuerdo en eso, es que podría haber otra forma de hacerla que fuese más clara o de otra manera. Falta de conocimiento y destreza sobre lo que se comunica. Normalmente esto es para el primer comunicador. Volvemos al responsable de un equipo de trabajo. Si no tiene los conocimientos adecuados, primero que busque qué es lo que tiene que comunicar y lo diga totalmente. O sea, no se ande por las ramas y decir, bueno, ustedes entienden, por ejemplo. Debo no saber escuchar. Eso lo hemos estado hablando de la escucha activa. Cuando alguien no sabe escuchar, se distrae con otras cosas, está criticando a la persona que está hablando y se encierra en sí mismo de sus ideas y no se abre al diálogo. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias, muy amable de su parte. Perdón por las incomodidades que pude haber creado con la falta de adaptarse al sistema, pero aquí estamos. Y estoy abierto para las preguntas que ustedes tengan. Muy bien, de momento en el chat no tenemos ninguna pregunta. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos para hacerle una pregunta directamente a Miguel, o si quieren ponerla en el chat, la leemos en este momento. ¿Vale? ¿Quién tiene alguna pregunta? Revisar. Con toda confianza pueden abrir sus micrófonos para poder hacer preguntas.
Nos pregunta Ricardo si el material expuesto podrán compartirlo. Les adelanto que esta presentación fue grabada, como muchos de ustedes se dieron cuenta al ingresar, y será compartida en nuestro canal de YouTube. Se puede ver ahí, si gustan. María, muchas gracias. Nos agradece la plática de esta tarde. Gracias, María. Tenemos una pregunta, Miguel. Nos preguntan, ¿cómo puedes mejorar la comunicación con un jefe que tiene menor conocimiento técnico? Bueno, este es un punto muy importante y hay que tener mucho cuidado. Lo mejor, si uno tiene un jefe que tiene menos capacidad que uno, es educarle. ¿Qué queremos decir con esto? Yo no sé cuál sea el trabajo que tú realizas ni el de tu jefe, pero muchas veces el jefe que nos pone puede ser el hijo del dueño, el cuñado, el primo, el amigo, una persona que tiene ciertos conocimientos o que viene de otra área y te la ponen a ti como jefe. Hay veces que nos puede molestar eso, pero pues, vamos a abandonar el trabajo por eso. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues educarlo, explicándole lo que hay, explicándole cada una de las situaciones que se pueden encontrar en el trabajo y dándole información en una forma suave, en la cual uno le puede decir, mira, te traje esta información que creo que te puede ser útil. No a tratarlo de atrasado, de tonto, sino amablemente darle la información. Hay veces, también influye mucho del carácter de la persona, o sea, del carácter de tu jefe. Y entonces se puede hacer de otra manera. Dejarle un escrito como informativo, decir, creo que esto puede ser interesante para nosotros, para usted. Entonces, ir buscando las características con las cuales esto puede ser. No sé si con esto queda contestada la pregunta o la podemos ampliar más. Muy bien. Si queda contestada la pregunta, si tienes alguna duda para completarla, te agradeceré no lo pongas en el chat. Otra pregunta que nos hace Miguel es, ¿cómo mejorar o manejar una situación donde te buscan por conveniencia? Bueno, primero hay que ser totalmente asertivo. Voy a decir algo. Un filósofo griego, no me acuerdo en ese momento quién, le llegaron a comentar un chisme. Él les dijo, ¿me sirve a mí? El otro contestó, no. Entonces, ¿para qué vienes a decirme? ¿Va a quedar bien la persona de la cual me estás hablando? No. Yo no me interesa hablar mal de nadie. ¿Y te va a servir a ti lo que me estás diciendo? Pues no. Pues entonces cállate. Entonces, cuando una persona nos busca por interés, podemos hacer una serie de preguntas sobre la forma en que él se va a beneficiar. Ser totalmente asertiva. ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué me estás pidiendo eso? Los porqués en una conversación son muy importantes. También la persona preguntándolo a nosotros mismos. ¿Por qué me estará preguntando eso? Y entonces decirle, a ver, explícate más qué es lo que pretendes. Siempre en ese tipo de casos hay que revirar la pregunta, haciendo que la persona sea la que diga por qué está acercando a nosotros para tener un beneficio. Ahora, si es un beneficio positivo, hombre, pues tratamos de lograrlo. Si es un beneficio, pues, que puede dañar a otros, evitar hacer eso. Porque muchas veces llegan ustedes que tienen personas también bajo su responsabilidad, de repente les llega una de las personas y les dice, es que fulanito está haciendo esto. A ver. Tenemos dos formas de responder. A ver,
¿Te molesta lo que está haciendo fulanito? Sí. Muy bien, llámalo para que aquí aclaremos las cosas. Si no tiene por qué molestarlo a él, ¿por qué me vienes a contar a mí eso? Eso lo pueden aclarar entre ustedes. Entonces, una persona, normalmente las personas que van a buscarnos en una empresa para quedar bien, es para comentarnos algo que no es correcto o no es totalmente correcto de nosotros. Y así es la forma de evitarlo. Va a ser útil para él, va a ser útil para ti, va a ser útil para mí. Es que dijo esto, dijo lo de más allá, es que está haciendo mal estas cosas. Muy bien, coméntanselo. Pero si quieres que yo tome partido, vente con él aquí y aquí aclaramos las cosas. Van a darse ustedes cuenta que cuando ponen a dos de las personas que están bajo su responsabilidad para aclarar algo, automáticamente se placa. Bueno, es que yo quise decir, es que me pareció. Vamos a hablar claro, vamos a hablar en forma asertiva. Si me dijiste esto, por algo me lo dijiste. Ya está aquí la persona. Sea asertiva y díselo aquí delante de mí. ¿Sí queda claro? Perfecto, muchas gracias, Miguel. Siguiente pregunta que tenemos. El día de hoy usamos para comunicarnos todas las aplicaciones de hoy en día. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de leer el mensaje exacto sin tomarlo de forma personal? Por ejemplo, ¿estaba enojado o no me pone atención? A ver. ¿Podrías ponerme un ejemplo? ¿Estaba enojado o no prestó atención? Ok, ¿nos puedes completar ahí tu pregunta en el chat, por favor? Y ahorita regresamos a él. Vuelvan a leer, por favor. Te la vuelvo a leer. Habla de que el día de hoy usamos para comunicarnos todas las aplicaciones de hoy en día. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de leer el mensaje exacto sin tomarlo de forma personal? Por ejemplo, estaba enojado o no me pone atención. Bueno, número uno, haciéndole ver al otro, como dijimos, que no está prestando la atención adecuada. Y eso es la forma amable y asertiva de decírselo. Si estás muy ocupado, luego vengo. Si es al revés, la persona que viene a nosotros quiere hablar con nosotros y uno está muy ocupado, por favor regresa en 10, en 15 minutos para que te atienda correctamente. Ahora, con respecto a lo que se sigue por escrito, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden poner palabras que crean confusión. O también palabras, o más bien puntos, elementos de puntuación que modifiquen el texto como tal. Y eso, o sea, si es en el caso de la escritura, tener mucho cuidado. Hoy en día, muchas empresas evitan la comunicación directa. Todo se tiene que hacer a través del internet y del chat de la empresa. Aguas con lo que se dice y cómo se dice. Si nosotros no entendimos o sentimos que hay agresión por parte del otro, o el otro siente agresión por parte de uno, mi opinión muy personal es que se vean en forma directa. Y si no, aclararlo diciendo, no sé si quedó claro lo que te dije o si tienes algún problema en el mismo. Sí, nos aclaraba que era precisamente en los mensajes escritos. Sí, perfecto. Pues, en los mensajes escritos, si hay una cosa que pueda crear problemas, es mejor hacer una comunicación eficaz. Si no, en un momento dado, por favor, no me quedó claro, me lo puedes mandar. Porque hay veces que nos mandan unas cartas dignas de político, ¿no? Que empiezan a decir, a fin de cuentas no saben ni qué dijo y yo tampoco. Entonces, mientras más corto y claro sea un mensaje, es mejor. Eso es mi opinión muy personal. Si es un mensaje escrito, mientras más corto y claro sea, mejor. Perfecto, Por ejemplo, sí. te estoy mandando
que revises cuáles son las refacciones que tenemos que presentar para ver qué se compra y qué no. Y no decir, de las tales refacciones, bla, 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 bla. Si es una en específico, sí podemos decir, tal refacción está fallando. ¿Me puedes apoyar en que el departamento de compras me la entregue o la adquiera con copia al departamento de compras? Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Se mencionaba que era importante tener un tono de voz adecuado. Si mi Exacto. tono de voz es bajo, ¿cómo puedo llegar a un tono adecuado o qué puedo hacer? Bueno, eso ya es algo personal. Tú cantas, lo primero que te diría. Si me dices que sí, que considero que todo el mundo cantamos, empieza a cantar y poniendo énfasis en la canción. Si hay momentos en que la canción sube, y hay momentos en que la canción baja. Si tú te das cuenta en qué momento en una canción hablas más alto, o sea, automáticamente estás adquiriendo el la mejor forma de cuando hablas no quedes en bajito, si hablas muy bajito. Y eso automáticamente te va volviendo más asertivo. Hazlo y verás que es una buena solución. Las canciones, por ejemplo, las canciones rancheras son mucho de eso, ¿no? De tonos bajos y tonos altos. Entonces, date cuenta cómo cantas y aplícalo a tu conversación. Perfecto. Gracias, Miguel. Y última pregunta que tenemos en el chat. ¿Cómo hablarle a una persona que cuando le explicas las cosas las toma mal y se molesta? Bueno, pasa mucho eso. Normalmente eso pasa entre personas del mismo nivel. Y lo que hay que hacer es, bueno, explícame, o sea, pedirle la explicación. Tú te estás quejando de lo que yo estoy haciendo y te molesta. Explícame qué es lo que tú sugieres. Y cómo sugieres para que poder ponernos de acuerdo de qué es lo que pretendemos los dos. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo equipo. ¿Amplío o con esto basta? Okay. Creo que es suficiente. Ya no nos pone nada más aquí en el Sí, chat. o sea, cuando alguien se pone en ese plan, hay muchas gentes muy negativas. En las juntas siempre está el que nada le parece y todo eso, bueno. Si uno es el responsable del equipo, decirle al que se pone en ese plan, deja que todos terminen y entonces te damos la palabra. Otra forma es, a la hora que está hablando así, ¿por qué te quejas de lo que se esté diciendo? Y decirle claramente, sé más empático con tus compañeros. Eso es muy válido, decirle a una persona, sé empático. Porque si le dices, sé, ¿cómo se llama? Sé asertivo, pero lo que va a decir es, sí, soy asertivo, por eso me quejo. Entonces, esa persona hay que decirle, sé empático con los demás. ¿Qué quiere decir? Entiéndelos. Perfecto. Y mira, llegó una última pregunta. Ahora sí la considero que va a ser la última. ¿Qué herramientas utilizar para lograr la asertividad en la selección de los miembros del equipo? Para lograr la asertividad, En la selección de los miembros del equipo. mira, aquí me vienen dos preguntas. ¿Es para integrar un equipo nuevo o sobre el equipo que ya existente? Si es sobre un equipo nuevo, pues tienes que ir dándote cuenta de las características a la hora que hablas con él. Qué tan asertivo es y qué tan empático es. Y tú tienes que practicar la asertividad y la empatía. Eso es muy, todas las personas tenemos que buscar ser asertivos y empáticos. Y no hay
no hay pleito entre la sensibilidad y la empatía. Pero si ya es un equipo existente, entonces, a la hora de hablar, tienes que guiar al equipo a que sea asertivo. ¿Cómo es la forma de eso? Evitar que fuera de la junta se hagan comentarios. Y eso se habla claramente, eso será asertivo. Ahora, lo que se está tratando en esta junta, se trata en esta junta. Si alguien quiere hacer un comentario fuera, que por favor lo haga adentro, no afuera. No hay preguntas tontas. ¿Por qué? Porque no existen las preguntas tontas. Si alguien se queja y, esas características que dicen, lo más, ya hay muchas personas que sí aparecen como el tarugo de la junta, ¿no? O del equipo. A esa persona tenemos que decirle, primero evitar, a ver, ¿tú qué estás diciendo esto? Como todos dijeron, ¿por qué estás diciendo esto? O sea, hablar. Si quieres juntas rápidas, hazlas de pie. No las hagas todos sentados cómodamente, con su taza de café. No. Hazlas de pie, que cada quien se lleve su blog para notas y trata de que las juntas sean cortas y las aclaraciones en un momento dado puedan ser personales contigo. Y si involucra a otros, con los dos. Listo. Ok, pues perfecto. Pues muchas gracias, Miguel, por esta plática tan interesante. Gracias a todos los que escribieron sus preguntas en el chat. Les agradezco su tiempo. Aprovecho para recordarles nuestra sesión del próximo miércoles 10 de junio, este miércoles, con el tema de manejo de conflictos a las 5 de la tarde. Bueno, pues les agradezco a todos su tiempo, que pasen una excelente tarde.